Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 15 de septiembre de 2017, un día muy importante para los mexicanos. Gracias a Dios por la patria que nos dio, a los que somos mexicanos. Oren por nosotros todos que no lo son. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Los caminos torcidos de la necedad es el tema que estamos estudiando en el capítulo 21 de Proverbios y ahora nos corresponde el versículo 13. Ahora nos enfrentamos a un proverbio con una enseñanza muy clara y básica en la ética bíblica. Se trata de la ley de la siembra o la ley de la correspondencia. Leamos el versículo haciendo una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Paráfrasis. Aquel que ignora al necesitado cuando pide ayuda, será ignorado cuando él esté en la misma condición de necesitado. Reflexionemos en las enseñanzas o en la enseñanza que nos propone. Superando la ley de la correspondencia le he llamado a esta enseñanza. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El proverbio es muy claro, pero sería bueno leerlo en otras versiones de la Biblia para recrearnos en la enseñanza. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. La Nueva Traducción Viviente dice: los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. Y la Reina Valera Contemporánea traduce: el que cierra su oído al clamor del pobre tampoco será escuchado cuando pida ayuda. Podríamos hablar de la ley de la siembra, aunque correspondería más decir la ley de la no siembra. O sea, ¿qué pasa con el que no siembra, con el que no comparte, con el que no da? En el Nuevo Testamento, el Señor trató este tema de diferentes maneras. Dos ejemplos de estas ocasiones en las que el Señor habló de este tema. Por ejemplo, cuando habló de nuestra solidaridad como una preparación para su regreso y como una evidencia de la fe. Es decir, aunque sus discípulos querían saber el futuro del hombre, cómo iba a ser su regreso, el fin del mundo y esas cosas, Él más bien les habló del hombre del futuro, les habló de cómo debían comportarse ellos. Y les dijo, entre otras cosas, que debían ser solidarios. Les leo: entonces dirá también a los de la izquierda: y apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto está en Mateo 25, 41 al 46. Y si usted es un asiduo lector de la Biblia, sabe que en los versículos anteriores a estos habla de la contraparte, los que sí hicieron, los que sí visitaron, los que sí compartieron. Y también preguntarán: ¿cuándo te hicimos eso? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo te dimos de comer? Y el Señor les dice: por cuando a ellos lo hiciste, a mí lo hicisteis. Pero quise usar la parte donde dice: por cuanto a ellos no lo hicisteis, a mí no lo hicisteis, porque el proverbio habla de eso, habla del que cierra sus oídos al que clama por necesidad, y que un día se le cerrarán los oídos también a él, a su caso. También el Señor habló de este tema cuando nos enseñó a ser compartidos en términos generales. Por ejemplo, dice así su palabra: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Lucas 6:38. Y hace alusión, ya lo hemos explicado, a cómo se vendían algunas cosas, harinas, granos, se vendían en una medida de capacidad, es decir, un recipiente, y se vendía por recipiente, no tantos denarios un recipiente, pero eran tan hábiles como el día de hoy, la gente que agarraba el recipiente y medio lo llenaban y vaciaban sobre la canasta o sobre el otro recipiente de la persona que compraba. Pero dice el Señor: no lo hagan así, medida buena, apretada, remecida, o sea, golpéale para que le quepa lo más posible, porque con la medida con que mides, serás medido. Es decir, tal como das, así te recibirás también. En el proverbio, parecería que la razón o motivación para ayudar al prójimo es que en su momento seamos ayudados nosotros también. Mire, leamos una vez más el proverbio: el que cierra sus oídos al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Podríamos escribirlo en lo opuesto, ¿no? Y podemos decir: el que abre sus oídos y ayuda al pobre, también cuando el clame sea ayudado.
Y entonces pudiera parecer que lo que el proverbio nos dice es que la motivación para ayudar al prójimo es que en su momento seamos ayudados nosotros también. Pero por las enseñanzas de Jesús sabemos que no es así. No es de este nivel la ética cristiana. No es la clase de ética que el Señor enseña en su palabra. La motivación es la presencia del Señor en nuestra vida. No compartimos para, sino compartimos porque. Lo explico. Es decir, que no compartimos con los necesitados para recibir recompensa, sino porque ya hemos recibido bendición de Dios, porque ya estamos bendecidos por la presencia de Dios en nuestra vida. Así que no damos para ser bendecidos un día, damos porque ya hemos sido bendecidos anticipadamente. Por eso el proverbio, como muchos otros, no incluye una exhortación a dar, no incluye una moraleja, no dice por eso, mira bien, mejor si da porque para que te den, no dice nada, nomás dice una realidad, el que cierra sus oídos al clamor del pobre, también cuando él clame le serán cerrados los oídos de los otros. Esto es lo que dice, no hace ninguna moraleja, porque insisto, no se trata de una exhortación a vivir por interés. Sencillamente nos cuenta una realidad respecto al que no da, porque no se trata de dar por obligación, no se trata de dar por interés, no se trata de dar por religiosidad, no se trata de dar porque está de moda o porque en mi ambiente es lo que se debe hacer. Se da por gratitud al amor de Dios y a las muchas bendiciones que hemos recibido de Él. He aquí una historia conocida, seguramente yo la he contado varias veces, me parece que en estos devocionales por lo menos alguna vez ya la he contado, pero viene hoy otra vez más a ser útil para explicar esta enseñanza de la palabra del Señor con respecto al dar. Se dice que en alguna ocasión unos hombres empresarios, hombres de negocios, estudiosos de ciertas áreas del conocimiento, estaban reunidos en una convención y bueno, estaban cerca a la Navidad, así es que se atrasó un poco la convivencia. El último conferencista habló bastante, hubo muchas preguntas y se retrasaron la salida y finalmente salen corriendo. Varios de ellos tendrían que tomar un avión a otra ciudad porque no eran de esa ciudad a donde habían ido al Congreso, y etcétera, etcétera. Y un grupo de ellos iba corriendo rumbo al aeropuerto. Se bajaron del taxi a pie, cruzaron por los pasillos y por ahí estaba, en un cierto lugar afuera del aeropuerto, una niñita invidente con una mesa así de esas mal puestas de comercio informal, vendiendo manzanas con un letrero de manzanas, y pasaron los hombres aquellos y entre todos, quién sabe cuál de todos, con su maletín, con sus maletas, tumbaron la mesa y salieron manzanas rodando por todas partes y todos dijeron, perdón, vámonos, nos va a dejar el avión, tenían que irse rapidísimo, pero un hombre se detuvo y dijo, no puede ser, no podemos hacer esto, y entonces le dijo, oye, te va a dejar el avión, discúlpame, ahí hablaré con mi esposa en caso de que no lo pueda tomar. Y se detuvo, recogió manzanas, se dio cuenta que algunas estaban golpeadas, ya echadas a perder, no las podría vender, acomodó las manzanas en su lugar. La niña era invidente, insisto. Y luego el letrero donde estaba el precio de las manzanas, el hombre hizo cuentas más o menos cuántas se habían echado a perder y esas cosas, sacó un billete, se lo dio a la niña en la mano, que estaba llorando porque ella, invidente, pero usted sabe que tienen otros sentidos muy desarrollados, se da cuenta de todo lo que estaba pasando, estaba llorando. El hombre le dice, no llores ya, la consuela, le da un dinero en la mano, le dice, mira, esto es más o menos lo que creo que cuesta esto que echamos a perder de tus manzanas, aquí está el letrero, todo está en orden otra vez, me tengo que ir, feliz Navidad. Y la niña le dice, Señor, Señor. Y él, un poco impaciente, porque corría a agarrar el vuelo, un poco impaciente, pero se detiene y le dice, Señor, Señor, ¿es usted Jesús? ¿No es usted Jesús? Y el hombre dijo, no, ¿cómo crees? Soy un hombre de negocios, vine a una conferencia y a un congreso y ya es todo, pero no te preocupes. Y bueno, se regresa, le da un abrazo, un beso, porque la ternura de su comentario, y se va a tomar su avión. Oiga, ese hombre pudo haber contestado sí. Oiga, ¿es usted Jesús? Pudo haber contestado sí. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo hacemos cosas buenas, es Jesús en nosotros. No somos nosotros, no somos tan buenos los seres humanos. Cuando hacemos cosas buenas es Dios en nosotros, es Dios usando nuestras manos, en ocasiones hasta sin permiso nuestro. Porque la Biblia dice que Dios usó a Nabucodonosor, por ejemplo, como su siervo, y era un rey pagano, era un rey que no era creyente en el verdadero y único Dios. De repente expresaba alguna fe, pero él tenía ídolos y demás.
pero Dios lo usó como su siervo, porque Dios en ocasiones nos utiliza hasta sin permiso, porque Él es soberano. Pero hay ocasiones en las que nos usa con permiso, porque hemos aceptado su palabra, hemos aceptado sus principios y valores de conducta, y porque procuramos portarnos como Él se portaría. Así es que, a la pregunta de aquella niña, ¿es usted Jesús?, el hombre pudo responder, sí, es Jesús el que hizo esto, no yo. Ciertamente es Jesús el que está haciendo estas cosas para ayudarte. Hermanos míos, dejemos que el Señor use nuestra vida para bendecir a otros. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.